Hola, buenos días. Soy Cecilia Landa Fonseca, investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, del área de Historia. Los invito a que pasen a mi hogar y les voy a dar a conocer un día de mi vida. Esta es la cocina de mi casa, en donde todas las mañanas bajo muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, a preparar mi café y a preparar un licuado para mí y para mi esposo. Normalmente eso es lo que desayunamos y ya después me preparo un pequeño refrigerio para llevármelo a la universidad. Luego subo rápidamente a bañarme y una vez que termino de arreglarme me voy a la universidad. Aquí preparo el café. Yo sí tomo muchísimo café, me tomo alrededor de 5 o 6 tazas de café al día. Entonces estos son los primeros cafés que tomo en el día y después en la universidad vuelvo a preparar el café para seguir tomando café. Les voy a platicar algunas cosas de mi vida. Yo nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Ahí viví toda mi infancia y gran parte de mi juventud. Estudié en el Colegio Francés del Pedregal, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Cuando terminé de estudiar la preparatoria, trabajé ahí mismo en el Colegio Francés del Pedregal y ahí fue cuando yo decidí estudiar la licenciatura en Historia. Fui a la Universidad Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía, en donde estudié esta licenciatura. Posteriormente me casé, yo me casé muy joven. Conocí a mi esposo cuando yo tenía 16 años. Actualmente tenemos 38 años de casados y afortunadamente seguimos juntos. Y por cuestiones de su trabajo nos tuvimos que trasladar a la ciudad de Querétaro. A él lo mandaron a trabajar aquí, yo me vine con él. Teníamos un bebé de 3 meses y entonces los primeros años me dediqué a Adrián, que fue mi primer hijo. A los 2 años nació Daniela, mi segunda hija. Entonces fue pues una época en la que me tuve que alejar de la academia. Tuve oportunidad de dar clases a grupos de señoras y hacer trabajo de investigación para el Instituto José María Luis Mora. Como yo había acabado de llegar aquí a Querétaro, del Instituto José María Luis Mora me encargaron realizar una investigación sobre la historia de Querétaro. Entonces fue mi primer acercamiento a este campo de la historia regional. Posteriormente me incorporé a la Universidad Autónoma de Querétaro porque me contrataron para hacer una historia de la Facultad de Ingeniería. Ya trabajando en la Facultad de Filosofía, me integré como estudiante de la maestría en Historia. Terminé mi maestría en Historia y ya me quedé trabajando en esta facultad y posteriormente entré a estudiar el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Pues mi vida personal ha transcurrido alrededor del cuidado de mis hijos principalmente y en mis ratos libres pues tengo como, aparte de estudiar, que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, tengo como hobby leer novela histórica o novela, simplemente novela. En mi infancia yo viví los primeros años en la colonia Narvarte, que era una colonia muy tranquila. Soy miembro de una familia éramos seis integrantes, 4 mujeres y 2 hombres. Yo me llevo con mis hermanas 1 año escasamente, soy la tercera. Entonces teníamos oportunidad de jugar juntas muchísimo. La Ciudad de México era sumamente tranquila, entonces nuestros juegos, en lugar de ir al parque, eran en la calle.
Jugábamos, bueno, a todo lo que los niños juegan, bicicleta, patines. Convivíamos muchísimo con mis papás. Mis papás fueron una parte muy importante de mi vida y de mi formación. Mi papá, que murió muy joven, era un hombre muy culto, tenía una gran biblioteca y era muy aficionado a la lectura de todo tipo de libros. Entonces eso en gran parte me marcó, porque yo desde chica tuve la oportunidad de estar en contacto con los libros. Mi papá se preocupó mucho por inculcarnos el amor a la lectura. Mi papá murió muy joven, yo tenía escasamente 16 años, entonces cuando yo tenía 16 años, pues mi vida cambió radicalmente, porque tanto yo como mis hermanos tuvimos que entrar a trabajar para poder colaborar con el gasto familiar. Porque mi mamá, pues si bien era una persona preparada, ella daba clases de inglés, pero no se daba abasto para cubrir todos esos gastos. Entonces, en ese sentido, mi vida cambió muchísimo, porque de ser una niña, pues, una niña mimada, una niña que prácticamente lo tenía todo, tuve que enfrentarme a trabajar desde los 16 años. Un proceso, podríamos decir, doloroso, pero a la vez muy importante, porque eso me permitió, pues, hacerle frente a lo que viniera en la vida. Entonces, como les decía, yo entré a trabajar a los 16 años, primero trabajaba como acomodadora de jabones en un súper, porque en la mañana yo estudiaba, iba a la preparatoria, y en la tarde contaba jabones. También tuve que entrar a estudiar un curso intensivo de taquigrafía y mecanografía, porque mi mamá me dijo, pues te vas a tener que meter a trabajar. Y mamá, ¿y de qué me voy a meter a trabajar si nada más estoy en la preparatoria? Pues no sé, de secretaria. Entonces mi hermana y yo entramos a un curso intensivo de taquigrafía y mecanografía. Íbamos todas las tardes a una academia de 4 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, mientras en la preparatoria yo tomaba clases, al mismo tiempo tenía yo que llenar bloques y bloques de todos los signos de taquigrafía, porque nos los pedían. Una vez que terminé la preparatoria, entré a Celanese Mexicana, estuve un año como secretaria y decidí que el secretariado a mí no me gustaba. Fue entonces cuando regresé yo al colegio francés, donde había estudiado la preparatoria, y las monjas me dieron la oportunidad y fui yo la encargada de llevar todo el papeleo de la preparatoria que estaba incorporada a la UNAM. Ahí también fue cuando yo decidí estudiar historia. Cuando terminé la licenciatura fue cuando nos casamos, mi esposo y yo. Vivimos en México casados 4 años y después de esos 4 años nos venimos a vivir aquí a Querétaro. Entonces, para mí, yo no había terminado todavía mi tesis. Todos los viernes me iba yo con mi bebé, con Adrián, que tenía 3 meses. Mi esposo me facilitaba un chofer y yo me iba a México, y los viernes trabajaba en forma conjunta con mi equipo, con las que estábamos haciendo la tesis. Pero finalmente este esfuerzo que representaba irme con mi bebé a México todos los viernes, pues fructificó, me titulé y tuve la oportunidad de que ese trabajo de tesis se incorporara a un libro que fue publicado por la UNAM. Y ya cuando Daniela tenía como 6 meses, fue cuando me puse a dar clases de historia a señoras. Mi primer acercamiento con un grupo de señoras fue en Celaya. La esposa de un señor que trabajaba con mi marido en la empresa fue la que me invitó a Celaya, porque ella tenía un grupo. Yo aquí en Querétaro prácticamente no conocía a nadie. Era una sociedad bastante cerrada. Todavía no se había abierto, no había llegado aquí a Querétaro tanta gente proveniente de diversos lugares. Era muy pequeño. Yo creo que tenía, cuando nosotros llegamos aquí en 1981, debe de haber tenido, no sé, alrededor de 600,000 habitantes. Para mí fue muy difícil cambiar.
En mis ratos libres leo novela histórica y de diferentes autores, pero autores que me han marcado mucho y que me han gustado mucho. En los últimos tiempos ha sido Javier Moro, que es un autor español que escribe novela histórica. Por ejemplo, este libro, El Sari Rojo, que habla de la historia de la India después de la independencia, después de que obtuvieron su independencia en 1945 y toda la vida de Indira Gandhi, es de lo más interesante. También leo, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, tanto sus novelas para pasar el tiempo como sus novelas históricas. Esta del Sueño del Celta, por ejemplo, que es una historia muy interesante en donde se retrata diversos lugares del mundo y, por ejemplo, todos los conflictos que tuvieron en África los indígenas autóctonos cuando fue la dominación de los belgas. Otro de mis pasatiempos favoritos es dedicarle tiempo a mi nieto. Ya viene en camino otra nieta que se va a llamar Isabela y pues será otro de mis pasatiempos favoritos también. La voy a integrar a esos ratos de alegría. También me gusta cocinar. Normalmente o sábado o domingo que viene mi familia a comer con nosotros, guiso alguna cosa que les guste. Varía mucho, no tengo un platillo especial, pero también lo hago con mucho gusto. E ir al cine. Ir al cine me gusta mucho porque considero que es un agradable tiempo en donde también te distraes, aprendes, dejas de pensar en las cosas que te preocupan y te entretienes con la película. Vemos de muy diferentes tipos de películas, desde policíacas, que son las que hay, yo creo que las que más proyectan, de suspenso, de intriga política, también me gustan mucho. Y ahora también vemos muchas series que están pasando por la televisión, que le han quitado pues público al cine. Pero cuando no hay un buen cine, pues veo algunas de las series que pasan por la televisión. Por ejemplo, Homeland es una película una serie muy interesante, entre otras muchas. Han conocido una pequeña parte de mi vida. Ahora los invito a que vayan a mi centro de trabajo. Gracias.